Vamos a continuar con las actividades y vamos a presentar a Chris Menu. El doctor Chris Menu, abogado especializado en Industria 4.0, embajador por la paz en Naciones Unidas, presidente de Space Kit Foundation, director de Voice Human Area Metaverse Business School, advisor de Thon Space, conferencista internacional en Asia, Emiratos Árabes, América Latina, parlamentario mundial de la educación. En su charla, bienvenidos a la era sintética y la economía espacial 2.0, se abordarán los desafíos de la economía ya no física o digital, sino sintética. El nuevo orden mundial, donde la globalización de la inteligencia será más importante que los globalizados de los mercados. La nueva geografía es la conectografía, como el metaverso y el espacio, nos cambiará la percepción no solo de la economía, sino del ser humano y cómo prepararse para la mayor transformación de la humanidad. Con un fuerte aplauso recibimos a Chris Menu. No, muy bien. Muy bien. ¿Cómo están? Para mí es un placer inmenso estar con ustedes el día de hoy. Me siento honrado de estar en esta hermosa provincia. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de participar. Sé que hoy les voy a hablar a la Argentina y a América Latina, porque he oído que hay gente también de América Latina. No solamente estamos los argentinos pendientes de lo que se va a hablar el día de hoy. Pero bueno, la idea es invitarlos un poco a lo que es el futuro y llevarlos hacia lo que se viene. Porque todos los que no estemos preparados para el futuro cercano que se viene vamos a estar en serios problemas independientemente del gobierno que tengamos. Tenemos que comenzar diciendo que este mundo que hoy tenemos comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, un mundo donde todo tenía estructura. Después de la Segunda Guerra Mundial comienza el tema del Estado-Nación, comienza el tema de las pensiones, comienza el tema de los mercados, comienza el tema de las jubilaciones, pero es un mundo muy diferente el que estamos por vivir, porque nada tiene que ver con ese mundo que nuestros abuelos formaron y gestaron a partir de lo que dejó la Segunda Guerra Mundial, donde necesitamos familias numerosas, donde los sueldos se indexaban a la inflación y donde cuando uno se jubilaba vivía máximo unos 10 años. Hoy ese mundo que tenemos es un mundo donde estamos viendo un montón de cuestiones que son muy, pero muy importantes que cada uno de nosotros empiece a trabajar y más que ustedes que están en el sector educativo tienen que entender que la transformación no viene a partir de un gobierno o no viene a partir de una nacionalidad. Hoy somos ciudadanos globales digitales y en el mundo que se viene va a ser un mundo ya no digital sino sintético, donde todo lo que ustedes hagan no se va a borrar. Inclusive aquellos que por ahí tienen alguna novia o un novio que lo quieren borrar, bueno, en el mundo digital sí lo pueden hacer, en el mundo sintético que se viene no. Esta realidad que estamos viendo, ¿no? Que estamos viendo el aumento de la automatización, estamos viendo el aumento del subempleo, estamos viendo el aumento en los estados del populismo y el nacionalismo, cuando tenemos que ser cada vez más unidos, pensar en la humanidad, no tanto en la inteligencia artificial. Se ve cada vez más ese mundo con estas características que trae consigo, con un mundo totalmente diferente al que, como les decía, nuestros abuelos comenzaron teniendo y que nuestros padres inclusive veían todo lineal, con estructuras. Como decía Francis Bauman, el mundo que estamos teniendo hoy es líquido, pero después de la pandemia el mundo es gaseoso. Y ese mundo gaseoso trae consigo un montón de cuestiones, como por ejemplo el que comenzamos viendo, que es el de la globalización de la inteligencia, que tiene que ver este concepto de que ya no importa dónde estemos o qué nacionalidad tengamos, sino cómo nos conectemos y de qué forma utilicemos la capacidad intelectual y utilicemos la conectividad, que es la nueva geografía, para ese mundo nuevo, donde el transhumanismo, donde la vida virtual, donde el subsidio universal básico, donde todas estas características que hacen a los nuevos empleos, a la desmaterialización de lo físico y sobre todo a un punto que no es menor, que tiene que ver con respecto a lo que va a ser la descorporización del cuerpo físico, con lo que va a significar la vida sintética, que es para muchos este concepto marketingiano que es el metaverso. Ese mundo que se viene, concretamente en América Latina, nos trae el desafío de qué hacer con la educación. Tenemos un gran problema porque solamente tenemos 1 millón de especialistas en América Latina que tienen un título en tecnología. Y ustedes, aunque estudien carreras como ingeniería, abogacía o cualquier otra carrera que no tenga tanto conocimiento en lo que tiene que ver la tecnología, uno dice, hay que dejar a la gente de tecnología. Pero hoy
la tecnología, como lo dice el ex fundador de WhatsApp, Mark Anderson, el software se está comiendo al mundo. Y eso hace que sea imperiosa la necesidad, más teniendo en cuenta que después de la situación sanitaria los gobiernos en América Latina reducieron automáticamente por tratar de cuidar el tema de la salud, lo que era la inversión en investigación, en ciencia y en tecnología. Y eso hace per se que estemos ante grandes desafíos en un mundo donde las habilidades que tenemos que desarrollar cada vez son más exponenciales y que requieren no tanto la tecnología, sino la parte humana. Tanto la compasión como el trabajo en equipo, como la resiliencia, como la capacidad de aprender y desaprender, como decía Alvin Toffler, son cada vez más necesarias esas habilidades para poder prepararnos en un mundo donde el que no se reinventa mentalmente va a estar en serios problemas. Ahora, ¿cómo les puedo dejar un ejemplo, en efecto, para que ustedes entiendan por qué estas habilidades son importantes? Porque la realidad que ustedes están viendo hoy, la están viendo de la siguiente manera. Nosotros, antes de los primeros 7 años de vida, estamos en el útero de nuestras madres y a través de las vibraciones nosotros empezamos a aprender. Cuando cumplimos 7 años, ya nuestra estructura cerebral, nuestro subconsciente, está totalmente programado. Es decir, que somos una proyección de la programación que tenemos en el subconsciente y todo lo que vemos, inclusive la forma en que ustedes me están viendo a mí o la forma en la que yo los estoy viendo a ustedes, es una programación. Porque es importante ante este mundo que se viene, que me demanda habilidades cada vez más necesarias, ser tratadas sobre todo de forma conjunta, donde lo humano se potencie más que lo sintético, porque vamos a no solamente conectarnos a través de avatares, esos avatares van a llegar al espacio, vamos a trabajar en los metaversos, vamos a tener relaciones en los metaversos. ¿Y dónde va a quedar lo humano? Va a quedar en el desafío de cada uno de ustedes de trabajar esta cuestión que les voy a decir a continuación. Porque como les decía, esa programación que tenemos en el subconsciente es una programación que después que pasan esos 7 años nosotros empezamos a adquirir conciencia y proyectamos a través de nuestro ojo todo lo que está grabado en el subconsciente. El 97% aproximadamente de todo lo que nos pasa es una programación de los primeros 7 años de vida. Hay una partecita ciega en el ojo, ¿sí?, que ayuda a lo que el ojo ve a reconstruir esa realidad que estamos viendo. Es decir, lo que ve nuestro ojo en realidad no lo ve al 100%, porque esa parte ciega es lo que es la proyección de nuestro subconsciente y el resto lo termina de formar lo que ve nuestro ojo, que per se resuelve lo que pasa en nuestro entorno y es el resultado de la vida que cada uno de nosotros tiene. Este mundo que tenemos hoy en día es un mundo donde, bueno, si lo vemos, el primer siglo que se podría decir que fue de los 200 años de revoluciones industriales que tuvimos, el más importante porque comenzó a necesitar en la era de la agricultura agricultores. En el siglo XIX trabajamos en la industria con la idea de que necesitábamos empleados para la fábrica. En el siglo XX, la era de la información necesita justamente de trabajadores del conocimiento, pero ahora, con esta cuestión que dice Ray Kurzweil, el fundador del concepto de la singularidad tecnológica y uno de los directores de Google, estamos ante lo que él denomina la ley de procesos acelerados. ¿Qué significa eso? Que la ley de la tecnología crece y el cerebro humano, como tiene el pensamiento lineal, hace que obviamente nosotros todo lo que estemos viendo lo veamos de forma lineal, mientras la tecnología está creciendo de forma exponencial. Y cuando una tecnología crece, las demás crecen de forma paralela. Y eso hace que hoy el conocimiento per se esté duplicando cada 73 días, cuando en 1900 el conocimiento se duplicaba cada 100 años. Y si seguimos así, en el 2030 el conocimiento se va a duplicar cada 12 horas, y cuando lleguemos al 2060 el conocimiento aproximadamente se va a duplicar cada 5 horas. Esa cuestión de hibridarnos con la tecnología, que tengamos un implante en nuestro hipocampo, va a ser una realidad para muchos y un desafío para otros, porque ya no vamos a una división económica, sino que vamos a una división biológica y tecnológica que hace que cada uno de nosotros se tenga que poner el desafío de reinventarse constantemente y tratar de entender que hoy todos somos trabajadores del concepto, en una era que es conceptual, en un mundo que se ha vuelto gaseoso, en un mundo donde ya el desafío depende de cada uno de ustedes, no importa la forma en que ustedes vean el futuro. Depende cómo lo estén trabajando hoy, porque como yo me proyecte al futuro, eso va a determinar mi presente. Si veo que el futuro es malo, mi presente va a ser malo. Cambiemos esa concepción y borremos los patrones de conducta que tenemos en nuestro cerebro y cambiemos las estructuras, porque estamos entrando en la era del espacio. Una industria que comienza ya desde el año que viene, entre algunas características importantes, a tener 4G.
Una industria que trae consigo la necesidad de que necesitamos salvar el planeta Tierra. Necesitamos estudiar lo que pasa debajo de los océanos. El 88% de lo que pasa en los océanos está inexplorado. Con todo lo que va a ser las telecomunicaciones y con todo lo que hace per se a la expansión de la economía espacial, hace que cada uno de nosotros entendamos que hoy el espacio no es para los Estados Unidos y para China. El espacio es para cada uno de nosotros, porque el espacio nos permite trabajar en lo que va a ser esa quinta revolución industrial que no se está hablando todavía en América Latina como se debiera, pero que es una industria que trae consigo dos cosas. En principio, la hibridación con la inteligencia artificial, es decir, que si ustedes son científicos del conocimiento o trabajadores del concepto, van a tener que hibridarse con la tecnología porque la tecnología le va a dar las respuestas y ustedes van a tener que estar preparados humanamente para darle las preguntas para que la tecnología responda. Esta economía está creciendo a un punto que va a llegar a $1 billón en el año 2030, muchos dicen que va a ser en el 2040, pero es una economía que está relacionada con todo. Muchas de las compañías que nosotros hoy estamos viendo están gracias a lo que es la expansión satelital. Hoy mucho se vende este tema de lo que es la vida en Marte, de Elon Musk, o la cuestión de colonizar la Luna, de tener la primera base lunar. Muchos dicen que en el año 2024 vamos a tener la primera base de humanos con 1000 humanos, y eso estamos hablando que es en los próximos 3 años, que va a lograr y permitir que esta realidad, de esta cuestión de los que están invirtiendo fuerte en la economía, sean los líderes de esa industria que se viene. Y uno dice, pero estoy en América Latina, ¿en qué me beneficia? Bueno, IBM está lanzando un proyecto que hace que estemos ante la posibilidad de que cualquiera de nosotros pueda acceder al espacio y saber en tiempo real la información. Y hoy la información no es lo que muchos dicen que es el petróleo. Hoy la información es el agua de las economías. Para que se den una idea, la economía espacial hoy en día para países como por ejemplo Reino Unido representan el 66% de su PIB. ¿Qué quiere decir? Que toda la información que se recibe gracias a los satélites, que hace per se también posible que existan estas empresas tecnológicas o estas empresas como Meta o como Instagram, hace que justamente sea posible, hasta inclusive Rappi, sean compañías que justamente existan gracias a la telecomunicación satelital. Y lo que va a hacer que de aquí a los próximos 10, 15 años nosotros tengamos sensores en las cosas y nuestra ropa tenga sensores, algunas personas inclusive hasta se pongan implantes neuronales en sus cerebros, tengan nanorobots en los torrentes sanguíneos, eso hace que justamente esta economía siga creciendo y tiene una proyección de aquí a los próximos 10 años de más de un 70%. Y es una economía que creció durante la pandemia y es una economía que está relacionada a lo que va a ser la quinta revolución industrial. Y esta economía tiene dos fases. La primera fase se podría decir que fue una cuestión geopolítica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy llamada Rusia, en ver quién era el primero que pisaba la Luna. Aunque si bien Rusia ganó en el sentido de que fue el primero que mandó un perro al espacio, pero no fue el primero que puso un hombre en la Luna. Y eso permitió que Estados Unidos políticamente y estratégicamente gane en esa cuestión de esa primera fase espacial. Y en la segunda fase espacial, para entrarnos de lleno, a diferencia de la primera, que la primera concretamente ¿en qué nos permitió? Nos permitió lograr que construyéramos la industria digital y la industria tecnológica como hoy la conocemos gracias a todo lo que tiene que ver la telecomunicación con los satélites, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la transferencia de datos. Y hoy empresas como Rappi, por ejemplo, o esta economía del dedo, como le dice Byung-Chul Han, es posible gracias a que ustedes tienen satélites que comunican todo. Y cuando lleguemos a esa democratización del espacio, o cuando lleguemos eventualmente a lograr que todo se conecte, cada vez va a ser más necesario que nosotros le pongamos los ojos al planeta, no Tierra, sino a la era interplanetaria, que va a ser justamente esa era de grandes cambios. Y esa segunda fase que vino fue una fase interesante porque trajo consigo un montón de cambios, como por ejemplo, ya estamos hablando del turismo espacial. De aquí al 2027 vamos a tener el primer hotel en el espacio. Ya se está trabajando concretamente para que se traten todas las enfermedades e inclusive personas como José Cordeiro, que muchos lo deben conocer porque habla del fin de la muerte, que se esté tratando la posibilidad de que cada uno de ustedes de aquí a los próximos 30, 40 años piense en la inmortalidad como algo posible. En la inmortalidad biológica,
porque para los que son creyentes, el alma evoluciona después de que uno fallece. Entonces, todas estas cosas van a ser posibles y son posibles gracias a esta nueva era que estamos entrando, que comenzó en el 2000, que comienza justamente con toda esta cuestión de lo que anuncia Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, que son como para ustedes como los grandes patrocinadores de esta segunda fase económica, que ya no son los gobiernos, son las grandes empresas que justamente hacen que esta fase sea importante, donde vemos, por ejemplo, que hoy China, el 88% de todos los nuevos materiales que se crean es gracias a que están invirtiendo en la industria espacial. La educación espacial, sin ninguna duda, es importante porque los hijos de ustedes, y tal vez ustedes, van a o teletransportarse con sus avatares al espacio o van a poder viajar al espacio, porque se va a democratizar los vuelos suborbitales. Tal vez hoy pensar en que voy a ir dentro de 4 o 5 años al hotel espacial es un poco irrisorio pensarlo porque no muchos se pueden dar el gusto de viajar y pagar $100.000 para estar en luna de miel en lo que va a ser el hotel espacial. Pero si se sigue democratizando el acceso a esta economía, va a ser lo mismo que el uso de los celulares en los años 80. ¿Se acuerdan? No todos tenían celulares. Hoy todos tenemos celulares. Y estas empresas justamente son posibles, como bien les decía, a que la economía espacial existe y países como Estados Unidos, China y la Unión Europea, que son los que más están invirtiendo en esta economía, son los líderes justamente de la creación de las empresas startups tecnológicas, que justamente son las que están liderando la economía global. Hoy se dice que el 25%, ¿no?, que se podría denominar de la economía global, está en un puñadito de empresas. Pero para ser más concreto, el 54% del PIB mundial está en 25 empresas. Y de esas 25 empresas que manejan más del 50% del PIB global, tienen relación o injerencia con lo que es la economía espacial. Y cuando hablamos de economía espacial, hablamos también de proyectos espaciales. Hablamos justamente de esta idea de los nuevos materiales, como les decía antes, pero también esa posibilidad de que en efecto nosotros veamos que estas personas que ustedes ven a continuación sean los que lideren esa economía, pero a su vez proyectos como los de IDM que permiten que eventualmente ustedes desde su casa, con un simple curso, puedan acceder a la información satelital y con lo que se denomina CubeSat, que son satélites que pesan aproximadamente 800 gramos, ustedes de aquí a los próximos 10, 15 años, con un poco de conocimiento en esta industria, puedan acceder a la información y enviar información en tiempo real, y acceder justamente a la información satelital va a ser como hojear un diario común y silvestre el día de hoy. Eso es lo que hace en parte a esa economía espacial, que hace que empecemos a pensar en una humanidad aumentada. ¿Una humanidad aumentada por qué? Porque vamos a hibridar el planeta Tierra de manera tal que vamos a tener un gemelo digital del planeta Tierra, y va a ser posible, ¿por qué? Porque vamos a tener 6G en la Tierra. Ya no estamos hablando del 5G. En Emiratos Árabes, lugar que trabajo, ya se está planificando cómo va a ser la humanidad en los próximos 100 años. Y una de las cosas que están viendo y pensando es qué va a pasar cuando tengamos una réplica de la Tierra y de cada uno de nosotros de forma sintética. Y es una gran pregunta, porque cuando ustedes se pongan las gafas de realidad aumentada, eso es un shot de heroína en el cerebro, que genera tanta fascinación y genera tanta cuestión de bifurcación de realidad, que va a ser complicado si ustedes no se empiezan a meter en la cabeza de que lo que se viene es la necesidad de tener una identidad sintética. Porque el error que nosotros cometimos como humanidad fue poner los celulares a disposición de la población y no enseñarle a la población y a los jóvenes que hoy todos nosotros tenemos una identidad digital. A mí me hackearon el LinkedIn hace 15 días y hoy me lo vieron a dar. Y durante 15 días estuve prácticamente bloqueado de la realidad. Y bueno, hoy somos resultado de las redes sociales. Si no tenemos redes sociales o no tenemos una buena imagen en las redes sociales, nuestra identidad física se ve mermada. Y va a ser mucho más agresivo en la quinta revolución industrial, porque la hibridación humano-máquina cada vez va a ser más necesaria para justamente empezar a entender esa duplicidad de datos que se duplican cada vez más rápido y que nos obligan justamente a estar en tiempo real con el conocimiento, porque de lo contrario estamos totalmente fuera del mercado. Entonces, necesariamente y de forma imperiosa, estudien tecnología, capacítense en ciencia y en tecnología. Hoy es el agua que le va a dar de comer no solamente a ustedes, sino a sus hijos. Si no lo hacen, van a estar totalmente afuera del mercado. Hoy América Latina sufre el gran problema que solamente tenemos 100.000 graduados en tecnología y estamos hablando de que solamente tenemos 1 millón de especialistas en tecnología en toda la región. Uno va a decir, bueno, como decíamos antes, estoy en ingeniería, estoy en otra carrera.
Todo es tecnología. Y el que no entienda que no es tecnología está totalmente afuera. El que no entienda que el espacio y el metaverso es justamente esto, va a estar totalmente afuera, no dentro de 15 o 10 años, sino dentro de los próximos 5 años. Estamos hablando de grandes países y de grandes industrias que se van a ver afectadas por no entender que esto es no el futuro, sino el presente. Estas personas, ¿no?, como Jeff Bezos, como Elon Musk, como Richard Branson, ya están hablando inclusive del marketing espacial y van a usar justamente el marketing espacial y van a usar todo esto que requiere de tecnología satelital para inclusive lograr lo que hoy en Europa estamos teniendo, que es la crisis climática, que hace también que estemos en una crisis energética y que a través de los satélites se pueda mandar energía solar a través de rayos láser que fomenten lo que es la infraestructura energética europea y gracias al espacio Europa pueda tener de aquí a los próximos 10, 15 años energía ilimitada gracias a la energía solar por los satélites. En 20 años la Luna va a tener, como les decía, 1000 habitantes y va a haber un flujo de 10.000 habitantes y va a lograr justamente esa fusión con realidades, porque hoy la realidad, como les digo, no es una realidad física, es una realidad física, digital, aumentada y después se viene el metaverso. Cuando tengamos esa fusión de esas 4 realidades, un día de 24 horas, nuestro cerebro lo va a experimentar como que fueran 72 horas. Eso va a lograr, eventualmente, que la velocidad en que se procesa la información pase por nuestro cerebro sin que nosotros pensemos ni un segundo en cómo la entendemos. Y eso que necesitamos entender, porque tenemos esta cuestión justamente de analizar cada información con lo que se denomina el proceso de pensamiento a corto plazo y después pensamiento a largo plazo. Este marketing en el espacio va a lograr que con el satélite que se mande en el 2022, o sea, en este año, ya empecemos a hablar de la publicidad en el espacio. O sea, ver la frase Coca-Cola o Pepsi o lo que sea en el espacio mientras vamos manejando un auto. Eso es en parte lo que es no el futuro, sino el presente, porque ya lo estamos viendo el día de hoy. Y prácticamente, en ese mundo que se viene, el nuevo oro, está justamente en el espacio. Solamente el asteroide Psyche, ¿sí? Estamos hablando que si se podría traer a la Tierra un pedacito de este asteroide, que cuesta aproximadamente unos 700 quintillones de dólares, haría ricos a cada uno de nosotros en el planeta Tierra. Y con el mineral, o denominado isótopo, helio 13, nosotros con este isótopo podemos dar energía ilimitada a través de lo que va a ser la energía de la fusión termonuclear. Y eso está de sobra en la Luna. Y muchos minerales que necesitamos justamente para potenciar lo que es la industria, tanto de la agricultura o tanto de la industria tecnológica, en la Tierra nos estamos quedando sin esos minerales o sin esas materias primas que necesitamos. ¿Y dónde las vamos a recurrir? ¿A dónde las vamos a buscar? Vamos a ir a buscar al espacio. China, sin ninguna duda, es el líder del espacio, principalmente no porque va a tener su estación Taigón activa en el año 2024, sino porque, según lo dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, China está 20 años adelantado a lo que es Estados Unidos en tecnología. Y en el último informe de PISA, de educación, vi algo que fue muy alarmante porque vi que el 20% de los chinos menos preparados, a comparación del 20% de los brasileños más preparados, los chinos menos preparados son más inteligentes que los más preparados de Brasil. Y no estamos muy lejos de Brasil porque estamos al lado. A su vez viene un mundo donde ya el expresidente Trump firmó la cuestión de tener fuerzas espaciales. ¿Y esto qué implica? ¿Que vamos a la guerra de Star Wars? Probablemente sí, porque no sabemos en lo que estamos buscando. Con el último descubrimiento que tuvimos, que tardó unos cuantos años con este telescopio, el Webb, estamos llegando a descubrir cosas que probablemente muchas de las cosas que eran ciencia ficción en los próximos 10, 15, 20 años, tengamos que pensar en esa idea de que en América Latina tengamos fuerzas espaciales. Y uno va a decir, bueno, pero con todos los problemas que tenemos en América Latina, pensar en fuerzas espaciales, y sí, por lo menos pensarlo, o por lo menos debatirlo, porque mientras nosotros hablamos de temas que son muy normales para el día a diario, que no los voy a mencionar porque ya sabemos todos de qué se trata, pero podemos hablar de política, de fútbol o de la economía, el mundo se está preparando para grandes cambios. Grandes cambios que, como les decía en un comienzo, tiene que ver también con esta cuestión de que vamos a esa hibridación ya no económica, sino biológica y tecnológica, donde va a haber 2 especies de seres humanos. Y ya este año, el mismo que está vendiendo Starlink, que es Elon Musk, está hablando de los implantes en los cerebros de los seres humanos. Y cuando lleguemos a esa cuestión,
Con el primer ser humano que se ponga un implante que pueda bajarse Wikipedia en su cerebro, ya vamos a ver lo que es un superhumano en la Tierra, con todo lo que eso implica. ¿Y qué estamos haciendo en América Latina nosotros? Bueno, tenemos una entidad que se ocupa, ¿no? La ALCE, la Agencia Latinoamericana y Carabinera del Espacio, que se ocupa justamente de que todo lo que pase con los satélites sea democrático y que justamente todo lo que hace a las telecomunicaciones sea regulado por esta entidad que vela por los intereses en las telecomunicaciones. Algo así dice más o menos el enunciado, pero nada está hablando de esta cuestión de lo que va a ser la globalización del 5G, y el 6G mucho más agresivo que el 5G. Les invito a que investiguen lo que es el 6G, porque el 6G va a permitir que ustedes no tengan latencia en la comunicación. Porque hoy todo lo que tiene que ver la cuestión de que probablemente viajemos al espacio con avatares y no nosotros de forma física, va a ser posible porque el 6G va a quitar la latencia. Y el 5G, si bien es verdad, le da vida al Internet de las cosas, permite que todo tenga sensores y que generemos esa hibridación de lo que es el planeta Tierra, hace que uno diga, bueno, sí, va a verse ese cambio, pero con el 6G va a ser mucho más agresivo que el 5G. Y tengan en cuenta que el 5G es 400 veces más rápido que el parpadeo del ojo, por segundo. ¿Qué objetivos tenemos en América Latina? O cada uno de ustedes, ¿cuál sería el objetivo que tendría que plantearse ante esta cuestión que estamos hablando el día de hoy? Que la idea no es asustarlos, sino prepararlos para un futuro de unión, de colaboración y de cooperación. Hoy creo que somos más de 1000 personas en este escenario y con que 100 personas nada más entiendan la necesidad de crear dentro de una universidad en la que ellos estén un área que se dedique a la investigación o que se dedique a potenciar o fomentar lo que tiene que ver toda esta temática, estamos salvados. Porque pedirle a un gobierno hoy en América Latina que logremos tener más especialistas en el sector espacial, porque si vamos a lo que va a ser las telecomunicaciones con el 5G no produce cáncer, pero muchos especialistas dicen que el 5G tiene la misma potencialidad de lo que eventualmente se usaba en la Segunda Guerra Mundial como arma. Y eso va a permitir que algunas corporaciones o gobiernos puedan leernos nuestras frecuencias cerebrales. Tal es así que un científico español como Rafael Yuste dice, vamos a la necesidad de que tengamos que tener los que se denominan neuroderechos, porque no vamos a tener privacidad en nuestro cerebro. Y probablemente cuando estemos durmiendo, alguna corporación nos meta mensajes en nuestro cerebro mientras dormamos. Entonces, el mundo que se viene no es un mundo para asustarse, es un mundo para prepararse. Es un mundo donde, desde ya, viene la singularidad comercial. Y cuando hablamos de singularidad comercial es, ¿qué va a pasar con nosotros si todo se está automatizando? Está bien, muchos dicen que se eliminan X cantidad de puestos de trabajo y se van a crear muchos puestos de trabajo, como lo dice el Foro Económico Mundial. Pero la realidad que estamos viendo en América Latina es que las empresas se están quejando de que no encuentran talento. Y la gente se está quejando de que no tiene trabajo. Y en el fondo se está gestando lo que va a ser la singularidad comercial, que como dice Yuval Harari, de aquí a los próximos 100 años, lo que hoy estamos viendo en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, que en los años 80 ustedes veían un montón de, y les invito a que vean una foto, gente con la corbata dada vuelta, celulares por todos lados. Hoy les invito a que saquen una foto en lo que es la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, 2 o 3 personas, nada más. Todo lo manejan los algoritmos. Eso es lo que se viene cuando hablamos de singularidad comercial. ¿Y por qué singularidad comercial? Porque según ese año, muchos vaticinan que una inteligencia artificial va a tener la capacidad de todo el planeta Tierra en materia de inteligencia. Y ya no vamos a ese concepto de automatización, sino que vamos al concepto de hiperautomatización, donde la economía que vamos a tener va a ser una economía interplanetaria, donde toda la materia pesada se va a trasladar justamente a la Luna, con la idea de que el planeta Tierra no puede contaminar más, porque si sigue contaminando vamos a la extinción del ser humano. Entonces necesitamos del espacio, no solamente, como les decía en un comienzo, para solventar todos los problemas que tenemos en la falta de exploración de océanos, trabajar mucho más en todo lo que es las telecomunicaciones, generar una industria de que todo esté conectado y que esos datos me generen dinero, y lograr, sobre todo, la 6ª revolución industrial. Que esto es algo que me permití, obviamente, vislumbrar en posibilidad de haber tenido tacto con gente de la India, de China, de Estados Unidos, de Japón, de Emiratos Árabes, y pensar cómo va a ser esa 6ª revolución industrial.
Porque nosotros en América Latina estamos acostumbrados a que siempre nos venga un americano, nos venga un europeo y nos diga cómo va a ser el futuro. Pero ¿por qué no pensar como latinoamericanos cómo va a ser el futuro? ¿Y por qué nosotros, los que estamos hoy aquí presentes, empezamos a ver cómo va a ser esa sexta revolución industrial? Que cuando venga, van a ser los hijos de ustedes los que vivan esta era. Esta era donde va a traer un montón de cuestiones que son bastante interesantes, pero que sin ninguna duda, si ustedes ven alguna de estas, ¿no? Es lo que estamos hoy hablando. No estamos proyectando ciencia ficción, estamos proyectando realidad. Por eso esa cuestión de que ustedes se tienen que preparar más que nunca en un mundo donde se van a bifurcar las realidades, en un mundo donde probablemente el cuerpo físico deje de ser importante, en un mundo donde si ustedes no trabajan la inteligencia del corazón, que es mucho más que la inteligencia del cerebro, y eso es algo que muchos no lo saben, pero nosotros en el corazón tenemos 40.000 neuronas que no son las mismas que tenemos en el cerebro, pero son neuronas sensitivas. Sienten lo que va a pasar, y eso es porque tienen intuición. Ninguna inteligencia artificial tiene la capacidad hoy de sentir. Tal vez de leer las emociones sí, pero no de sentir. Y eso en parte, personas como este científico ruso, Kardashev, que visionó esta idea justamente de que el uso de la energía iba a generar distintas civilizaciones en la Tierra, que iba a hablar de, por ejemplo, las denominadas generaciones 1, 2 y 3 en materia de cómo iba a fusionarse la energía y que iba a dar una economía nueva y con todo lo que eso implica. Evidentemente, personas como él han visionado y sin saber estos temas de qué es el metaverso, qué es la industria espacial o por qué es tan importante que ustedes entiendan que todas las empresas que hoy ustedes, o la mayoría de las empresas que ustedes están consumiendo, son de la industria espacial. No es que están mandando cohetes a la Luna, todo está relacionado con la industria espacial. Y es importante que ustedes vean más allá de lo evidente para poder estar preparados para ese mundo que no es en 30, 40, 50 años, que es en los próximos 5 a 10 años. Cada uno de nosotros va a vivir todos esos cambios que a donde yo pueda soñar es a donde voy a llegar. Porque no hay límites cuando la imaginación impulsa el corazón. Por eso les decía que lo más importante hoy en día que tenemos que considerar no es el conocimiento que tengamos en el cerebro, es la capacidad de resiliencia al cambio y es la capacidad de soñar que lo que vamos a hacer va a llevarnos a un mejor lugar. Muchos van a cuestionar esta última parte porque van a decir, pero no ve mi realidad. Él está hablando algo que es fantasía y yo les puedo asegurar de que he estado en lugares donde no hay recurso económico, en la India, que son lugares muy pobres. O sea, la India se divide en dos mundos, ¿no? Un mundo que es muy rico y un mundo que es muy pobre. Y vi cómo esos chicos, con poquito, hacían cosas increíbles. En un concurso que me tocó estar el año pasado, para la empresa de la India, Serena Robotics, que estuve como juez de un torneo tecnológico, yo vi a chiquitos de 8 o 9 años hablando de lo que iba a ser el espacio, hablando de lo que iba a ser diseñar casas en el espacio. Y yo decía, ¿por qué eso no lo tenemos en América Latina? Lo tenemos. El tema es que lo tenemos que trabajar. El tema que las universidades tienen que empezar a hacer, como por ejemplo lo que hizo la Universidad de Palermo o la Universidad de la UBA, aquí en Argentina, empezar a pensar de que estamos entrando en una era interplanetaria, una era donde todo va a ser posible en la medida que uno se apasione por lo que haga. Muchos de ustedes van a decir, yo estoy estudiando esto porque me va a dar plata. Y si ustedes piensan que el futuro va a ser para los que ganen plata, dedíquense a otra cosa. Porque el futuro va a ser para aquellos que se apasionen con lo que hagan. El futuro va a ser para aquellos que sepan colaborar, sepan humanizar y sobre todo dejen una marca. Esa es la marca más importante que uno puede dejar, que es la de la humanidad, ¿no? O sea, que en parte todo esto que estoy hablando hoy es información, pero que de cada uno de ustedes depende cómo va a utilizar esa información. Alguno va a decir, todo muy lindo, pero esto no lleva al contexto que estamos teniendo. Otro va a decir, la verdad que me interesó, pero el tema está cómo uno va a tomar esta información. Porque hoy es un tema que suelo escuchar bastante, que dicen que todo lo que es las redes sociales y todo lo que es Internet es una porquería, pero en realidad no es eso.
Hoy el poder está en la selección de la información. Hoy el poder está justamente en tener ese potencial que cada uno de ustedes tiene y que tiene que descubrir. Tenemos diferentes inteligencias y el error que cometemos en la educación por lo general es que pensamos que todos tienen que responder de la misma forma. Y la realidad es que no responden todos de la misma forma. Antes de terminar, me gustaría contarles mi anécdota personal, si me permiten, porque yo a los 8 o 9 años decían que no servía para tener un futuro académico o ser profesor o ser abogado, porque no retenía la información. Era hiperkinético, además era obeso, tenía un montón de... O sea, todo lo que ustedes se pueden imaginar lo tenía. Había sido asmático. ¿Y qué pasó para que haya un cambio y yo después me volcara en la educación y me volcara en todos los temas que estoy haciendo? Me enfoqué justamente en un propósito. Y ese es el legado que yo tengo que dejarles el día de hoy, más que la información del espacio y de la educación y de por qué tienen que volcarse a entender que esto es necesario. Porque sin un propósito estamos complicados. Y este mundo que se viene, que para hacerles un resumen antes de terminar, es un mundo que viene en principio con un mundo que tuvimos que fue durante 200 años una economía física, ¿no? Donde había concretamente todo lo que es relacionado al intercambio de bienes y servicios a través de lo físico. Luego vino esta economía digital, que mucho tiene que ver el espacio con esta cuestión de la economía digital, que trajo consigo esta cuestión de que empezamos a ver una economía mixta, ¿no? Mitad física y mitad digital. Esa economía digital física nos llevó a una realidad que ya es physical. Con la situación sanitaria lo que vimos es que el 30% de los puestos de trabajo ya no van a volver a la realidad física, sino que se van a quedar en lo que hoy denominamos economía digital. ¿Por qué les menciono esto para terminar? Porque es el resumen de cómo tenemos que entender ese futuro de la era sintética, donde el espacio y el metaverso van a ser lo que transformen la vida de cada uno de ustedes, o para bien o para mal. Porque muchos van a ser simples jugadores del metaverso y otros van a ser creadores y desarrolladores de esa economía. Una economía que en el 2040 va a ser más importante que la economía física. Una economía que en el 2030 va a requerir de 8 billones de puestos de trabajo. ¿La ingeniería para qué sirve? ¿O la matemática para qué sirve? ¿O la arquitectura para qué sirve? Porque todas esas carreras en las que ustedes están estudiando hoy se van a volcar al metaverso y se van a relacionar con el espacio. Todo va a estar interconectado, todo va a estar aumentado y el pasito que viene después de esta economía digital, que comienza justamente con lo que fue eventualmente la aparición de las grandes computadoras en los años 50 y que se reduce con la aparición de los celulares que cada uno de nosotros comenzamos a ver desde los años 80 y que a partir de esa evolución de los celulares, ¿no?, que vimos desde los años 80, cuando vimos esa exponencialidad a partir del año 2010, 2013, de la aparición de las redes sociales, con todo lo que es la economía que se dice que el que es el producto somos nosotros y debería ser al revés, deberíamos ser prosumers, consumidores y productores a la vez, eso generó esa economía digital. La economía sintética que se viene es una economía que, para resumir, viene que cada uno de nosotros en los próximos 10 años tenga un gemelo digital, que cada uno de nosotros, todo lo que publiquemos y todo lo que hagamos, como dijimos en un principio, no se borre, y que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de viajar sin la necesidad del cuerpo y de experimentar, gracias a lo que se denomina realidad áptica, que es algo que me permite sentir los sentidos en una realidad que no es esta realidad que tengo. Y eso en parte va a ser posible también porque, como les dije en un principio, que China acaba de lanzar, de hecho, hace poquito el satélite con 6G, que no tiene latencia, va a hacer que cada uno de nosotros pueda experimentar lo que está experimentando en esta realidad, en una realidad alternativa, estilo Matrix. La pregunta más importante es, ¿qué va a pasar con esta realidad? Ese es el gran dilema que hoy países como Emiratos Árabes están planteando. ¿Qué va a pasar con esta realidad? Pero si nosotros nos preparamos desde hoy y empezamos a entender que la economía que se viene es una economía
Primero, hibridada con la inteligencia artificial. Segundo, con esta cuestión de que ustedes tienen que estar analizando el conocimiento, no repitiendo. Por eso ya hoy, si ustedes quieren estar preparados para el futuro, tienen que ser trabajadores del concepto, no trabajadores del conocimiento, porque trabajadores del conocimiento era hace 5 o 10 años. Hoy, del concepto, porque el mundo es gaseoso. Hoy están acá, mañana están abajo, después están arriba y uno no sabe a dónde va a tener, no hay una linealidad, no hay una continuidad de lo que ustedes están haciendo. Y finalmente, y para concluir, me gustaría dejarles este mensaje. El mensaje es, ¿qué pueden ustedes aportar después de ver una información como esta? Analícenlo de forma interna. Esa es la tarea que les dejo. ¿De qué forma van a utilizar esta información? Porque si no le dan utilidad a esta información, se perdió el tiempo y además no se construye. Y hoy tenemos más de 1000 personas en este auditorio que pueden hacer un cambio y que ustedes no se dan cuenta del cambio que pueden hacer, con que solamente 100 personas o 30 personas vayan a sus casas y empiecen a ver qué hago con esta información, cómo conecto desde mi rol de docente, desde mi rol de estudiante o mi rol de simple entusiasta, cómo logro mutar toda esta información, cómo logro prepararme para ese futuro donde nadie me garantiza cómo voy a estar en los próximos 5 o 10 años, independientemente de donde esté, independientemente de la condición económica que tenga, en un mundo donde la realidad va a ser muy diferente a la realidad que estamos viendo hoy. Entonces, la invitación que cada uno de ustedes tiene que tener de forma personal es qué hacer con la información. Y sobre todo, entender que el desafío que se viene, como les dije en un principio de la presentación, es un desafío personal. Nadie les va a salvar la vida. Los únicos que se pueden salvar la vida son ustedes mismos. Entonces, el dato más interesante para mí, que a mí me sirvió, es que entendí hace 10 años que el conocimiento no me servía estar aprendiendo constantemente y saber seleccionar en lo que es la tecnología todo lo que tiene que ver esa cuestión de la tecnología y la realidad aumentada y todos estos temas. Ese es el mensaje que les quiero dejar y les agradezco muchísimas gracias por su atención y que estén muy bien. Gracias. Fuerte el aplauso. No te vayas porque tenemos algunas preguntas que han hecho los chicos. Así que acá lo tenemos a Fran, que te va a hacer las preguntas. Bien. Hay muchas, tenemos que seleccionar. Sí. Las Algunas, más rankeadas, ¿cuáles son las más? Bien. Sí, sí. Cris, una de las preguntas que se hace a la gente es, hay gente en Argentina sin acceso a agua potable todavía y piensan en la Luna para todos. Esa es una muy buena pregunta. En realidad, inclusive se ha descubierto agua en la Luna. O sea que todo lo que uno piensa que es una escasez en la Tierra, con todo lo que es el espacio, uno piensa en abundancia. De hecho, ya en Israel y en México están descubriendo que a través del aire se puede crear agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que en parte sí, si tengo estos problemas tan obvios como no tener agua y no tener acceso a los recursos básicos, pensar en el espacio es un poco utópico. Pero como les decía en la presentación, yo he tenido la posibilidad de estar en lugares donde los chicos no tienen ni para comer y están construyendo con algas, cosas que se podría denominar que se pueden armar como para el espacio y que empiezan a investigar y no tienen ni para comer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La democratización del espacio va a venir porque cada vez va a ser más accesible para cada uno de nosotros acceder a las telecomunicaciones, inclusive la posibilidad de viajar a la Luna o poder viajar en 30, 40 años a Marte. Va a ser posible. Pero más que pensar en esas cosas que son un poco por ahí de ciencia ficción, ir a lo concreto y lo más importante que es cómo voy a utilizar los recursos que tiene el espacio para salvar el planeta Tierra. Cómo voy a ver, por ejemplo, el tema de cómo está pasando la crisis de Marte para salvar la Tierra. Porque si estudio lo que pasó en Marte voy a poder salvar el planeta Tierra. Entonces creo que sí, la Luna va a ser para todos, pero depende de cada uno de nosotros prepararse desde el conocimiento de qué me aporta la Luna. Hola. ¿Qué opinas de las nuevas tecnologías que son cada vez más invasivas para las personas? Por ejemplo, el espionaje. Bien, es una muy buena pregunta. Bueno, en definitiva hay una cosa que los chinos están diciendo, es que nos olvidemos de la privacidad. No solamente de la privacidad física, sino de la privacidad mental. Por eso yo digo que en los próximos 20 años
el anonimato va a ser un lujo. No, porque hoy todos nosotros queremos estar en redes sociales, tener likes, seguidores, que nos compartan las fotos, pero vamos a llegar a un punto tan invasivo con todo lo que es la información, que ya no va a ser solamente esta cuestión de los likes y los dislikes, sino que va a ser algo más invasivo, que va a permitir eventualmente que cuando nosotros nos pongamos las gafas, ya no sea que nos lean los likes o los dislikes, sino que los lean lo que pasa en nuestra retina. ¿Sí? Porque ese poder va a tener la inteligencia artificial, que se pueda leer lo que pasa en nuestra retina. Por ende, va a poder llegar a la masa encefálica y poder leer el pensamiento antes de que se produzca el pensamiento. Entonces, decirles que hay que cuidar la privacidad, bueno, científicos, como les mencionaba Rafael Yuste, están pensando en los neuroderechos porque dicen no vamos a tener privacidad mental. Yo creo que la privacidad va a ser algo como los chinos lo ven. Dice, si uno no tiene nada malo que hacer, ¿por qué tener miedo de no tener privacidad si no estoy haciendo nada malo? ¿No? El tema es, ¿qué pasa cuando se meten en los pensamientos que uno consideraría más propios o personales? ¿No? O sea, ahí está el gran desafío. Y para eso, muchos dicen, los pensamientos que uno tiene no son de uno, son del lugar donde uno está. Es un tema muy debatido ese tema de la privacidad, pero sin ninguna duda, desde hoy, cada uno de nosotros tiene que pensar cómo va a abordar esa cuestión de economía sintética, porque todo lo que ustedes publiquen y todo lo que ustedes hagan no se va a borrar, porque la base de esa economía sintética va a ser el blockchain. Bien. ¿En qué lugar ubicás la ética y hasta qué punto limita el avance tecnológico? Bueno, creo que cuando hablamos de tecnología no podemos hablar de que no hay una ingeniería social, ¿no? O sea, estar netamente relacionado. Y la ética es algo que hoy está en tela de juicio, porque si ustedes están publicando, por ejemplo, cosas que después se quejan de que no tienen privacidad, entonces, ¿dónde comienza la ética y dónde termina? ¿Y dónde queda el respeto, ¿no? O sea, hoy estamos viendo muchas faltas de respeto de gente que publica cosas y los demás los insultan o los denigran, ¿no? Entonces, ¿dónde están los principios de los valores humanos? ¿Dónde está la ética en lo que se puede compartir, no se puede compartir? Todos estos problemas pasan justamente porque no hubo una cultura digital. Entonces yo enfoco digamos, me proclamo alguien que empiece a impulsar el tema de lo que es economía sintética, porque lo que viene va a ser mucho más agresivo que el tema de lo que estamos viviendo hoy hasta dentro de 10 años con la economía digital. O sea que la cuestión es, la ética tendría que estar, pero pongo el signo de interrogación, porque si eso no se debate, sin debate no podemos crear ética en lo que va a venir. La última, esta es un poco más compuesta. Se dice que la riqueza es relativa. Si todos nos hiciéramos ricos, nos volveríamos a ser todos pobres, excepto los súper ricos, que pasarían a ser ricos nuevamente. ¿Cómo se piensa eso, de que eso nos traería riqueza, traer elementos del espacio? Es una excelente pregunta. No sé quién la hizo, pero que levante la mano. Bueno, esa pregunta, en parte lo que podría decir, ¿a dónde está? Quiero ese cerebro que está ahí. Un aplauso para ese cerebro. En definitiva, hoy lo que estamos viendo es que el mundo ya no va a dividirse en lo económico. Por eso, digamos, mi deseo que quiero transmitirles el día de hoy es que analicen esta información no con miedo, sino con entusiasmo y con pasión, porque va a depender mucho de la información que ustedes manejen y cómo sepan seleccionar el gran Big Data que tenemos hoy en Internet para poder vivir una vida que sea justa. Porque todo lo que es ese círculo económico que en base a la pregunta, lo que me está preguntando, en lo que viene va a ser mucho más agresivo, porque se va a agregar tecnología en esas clases que hoy son muy ricas, y cuando se agregue tecnología va a ser peor que lo que fue el imperialismo. Vamos a vivir en un mundo donde va a haber dioses que van a tener la posibilidad de modificar genéticamente a sus hijos y hacerlos perfectos, inclusive también la posibilidad de incorporar tecnología dentro de su hipocampo para poder leer lo que ustedes están pensando. Entonces va a ser mucho más agresiva esa división económica, pero eso no implica que ustedes lo vivan con miedo o que lo ignoren, simplemente que se preparen, porque en la preparación está la esperanza de un mundo mejor. Muchas gracias, Chris. Ahora sí, fuerte el aplauso para Chris Menu. Y para todos ustedes, que la verdad que nos llegaron un montón de preguntas, pero bueno, tuvimos que hacerlas más rankeadas. Gracias, de verdad, excelente. Ahí le vamos a dar un presente y el certificado correspondiente. Muchas gracias. ¿Y los alfajores son para mí o...? No tomo vino, pero tengo a alguien que regalarle esto. Ah, bueno, muy bien. Muchísimas Bueno, Chris, gracias. de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso entonces, y nosotros ya estamos